Buenos días en esta mañana. Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí en este clima de Arizona, donde está lloviendo ahorita muy bonito. Estamos disfrutando de él y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, se ponen de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia y por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias también, Señor, por la lluvia. Señor. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que en esta mañana nos ayudes y nos bendigas, Señor, y que el pueblo pueda ser beneficiado de lo que se escucha, y que en el internet la gente que ve tarde o temprano puedan mirar la palabra de Dios, seguir las muestras que tenemos ahí en la pantalla, que les ayude, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quizás así sea. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga en esta mañana. Cada uno de ustedes hicieron el esfuerzo de estar aquí en esta bonita mañana de lluvia. Es muy bonito. En continuación, vamos a estar con la vida que está en la sangre. Y nada más voy a tratar de quedarme un minuto nomás para decirles lo que Dios está haciendo con nosotros, conmigo en mi persona. Le dije a mi esposa esta mañana, le dije a mi hija, no sé qué está pasando, pero se me abrió mucho y ya no hay como aplacar la escritura y luego el mensaje y la revelación de la palabra. Pero me dio mucho gozo porque miré que al mismo tiempo, en vez de irme más para arriba y entender más, me bajé más y rompiendo no el maná, sino rompiendo las cosas grandes en pequeñeces para poder entender más. Y eso era para mí. De modo que Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a seguir con la vida está en la sangre. Si ustedes no han seguido las primeras 3 enseñanzas, fuera de beneficio para ustedes, y les pudiera ayudar mucho. Esta viene siendo la 4ª y seguimos la vida está en la sangre, el camino de la perfección provisto por Dios. Número 4. En la primera pantalla, porque estoy limitado a los 30 minutos. Ya lo comencé, gracias a Dios. Gracias por la ayuda, hermano Esteban. En Levíticos 17:11, ya hemos leído, está en el Antiguo Testamento, creo que es el 3er libro. Dice allí en el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La definición de expiación. Expiación es redención, rescate, amortización. Después les digo ahorita lo que dije en amortización, lo que Dios me abrió allí, ¿verdad? Expiación, redención, rescate, expiación, cumplimiento, desempeño. Dimos el ejemplo que la casa de empeños, Jesús vino para pagar el precio por su propiedad. Vino el demonio y hizo sus cosas y lo puso en la cárcel a usted. Lo puso ahí en la casa, en una casita de empeño, ahí sin moverse, enjaulado, para que me puedan entender. Cuando miré la palabra amortización, la seguí y yo me quedé pasmado porque miré que en inglés dice write off. Entonces, debe uno de pagar un pago, pero en inglés dice write off también.
como que nada. No debes nada. Write off. Pero no lo puedo decir en español, lo tengo que seguir porque tenía muchas palabras, pero creo que fue beneficio para ustedes, ¿verdad? Amen. Aquellos que son bilingües, pero ok. En Hebreos 9:22, y así todo es purificado, este es el Nuevo Testamento, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amen. El próximo, tengo dos extractos que van a, quizás se repiten, pero tengo un enfoque y tengo algo que estoy siguiendo. Temo que Dios les ayude, ¿verdad? Ahí la base del compañerismo en Long Beach, California, ahí en el párrafo 102, y lo tomé y dice, este es en inglés, porque la traducción es distinto, tenía otro número, creo que era 38. Pero hacen buen trabajo los hermanos ahí. Ok. Tan pronto como el hombre hizo su primer error, tratando de encontrar el camino para regresar por medio de su religión, de la hoja de higuera, para regresar otra vez, Dios la condenó. Amen. Para mí es una bomba atómica. Okay. Amen. Entonces tomé, dice, el hombre y su primer error. El hombre es un criador y se convirtió en un artesano. Y cosió hojas de higuera para hacer un delantal para cubrirse a sí mismo y a su esposa. Yes. Dije, Dios mío, gracias Señor, me dio esa porción y gracias Señor, porque ahora lo puedo entender, lo puedo escribir, lo pusimos en español para el beneficio de ustedes. Siguiendo, en Long Beach, otra vez la base del compañerismo, en Long Beach, California, párrafo 100, que sigue, 102, está en inglés. Ahora, Dios expuso el programa allí en el huerto del Edén y condenó la obra de las manos del hombre para empezar. Ok, regreso. El hombre y su primer error. El hombre es un criador. Ok. Y se convirtió en un artesano y cosió hojas de higuera para hacer un delantal para cubrirse a sí mismo y a su esposa. Okay. Ahora Dios expuso el programa allí en el huerto de Edén y condenó la obra de sus manos. La obra del artesano. ¿Cuántos artesanos tenemos aquí? Okay. Nosotros mismos criamos la atmósfera. Perdón, me tengo que sujetar al tiempo. Pero nosotros mismos creamos nuestra actitud, nuestro hogar, nuestra familia, nuestras finanzas, etcétera, 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 etcétera. Okay. Porque somos creadores. Somos hijos de Dios. Okay. El creador nos hizo, somos tal palo, tal espía. Okay. Siguiendo con el mismo párrafo, donde dice, tan pronto como el hombre hizo su primer error, tratando de encontrar el camino, okay, para regresar por medio de su religión, de la hoja de higuera, para regresar otra vez, Dios lo condenó. Okay. Despacio. Tan pronto como el hombre hizo su primer error, hizo un equívoco, un error, tratando de hacer lo que él pensaba, pero quería encontrar el camino para regresar por medio de su religión. Seguimos adelante. Wow. ¿Y qué hizo él? Hablando de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Él mató algunos animales y tomó algunas pieles de oveja, creo que fue y los cubrió con ellas. Y así que mostró por medio de eso que se necesita
la sangre. Voy para atrás. Okay. Creo que más a mí me ayuda eso, ¿verdad? Amen. Para poder hacerme entender. Adán y su esposa tocaron el árbol de la vida, de la esencia, no de la vida, el árbol de la esencia. Y conociendo el mal y lo bueno y el mal. Y ya Dios les había dicho que el día que hagan eso, van a morir. Y tocaron, sus ojos fueron abiertos y miraron que estaban desnudos. La primera dispensación era de inocencia. Tenían ojos, miraban con unos ojos y no se miraban desnudos, porque estaban cubiertos con un velo de inocencia. Pero cuando tocaron ese árbol del bien y del mal, de la esencia y del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y miraron que estaban desnudos. Y por eso estamos hablando ahorita tratando de la hoja de higuera. El hombre es un creador y se convirtió en un artesano y cosió hojas de higuera para hacer un delantal, para cubrirse a sí mismo y a su esposa. Se presentaron ahí cuando Dios estaba hablándoles: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No estaba hablando que estaba escondido. Si estaba escondido entre los árboles, claro que sí, ¿verdad? Pero la cosa era que había caído en una condición equivocada. Para ponerlo bonito, ¿verdad? Para que no se haga tan feo. Pero la cosa es que el evangelio antiguo y lo que pasó allá en el principio es algo horrible, pero a la vez es algo hermoso, porque puede entender uno que nosotros todos estamos perdidos sin esa sangre. Y si nosotros hemos creado nuestro delantal de hojas de higuera, ahorita nos vamos a meter, porque el quinto va a ser sobre el delantal. Este es el número 4. Pero Dios me lo abrió ahí y dije: Dios mío, gracias. Estaba yo queriendo brincar ahí en mi cuartito, ¿verdad? Muy contento. Para hacer un delantal, para cubrirse a sí mismo y a su esposa. Que adelante. Porque ahora Dios expuso el programa allí en el huerto del Edén y condenó la obra de las manos del hombre para empezar. Este es el mismo extracto. Tan pronto como el hombre hizo su primer error tratando de encontrar el camino para regresar por medio de su religión, de la hoja de higuera, para regresar otra vez, Dios la condenó. ¿Y qué hizo él? Él mató algunos animales y algunas pieles, y tomó algunas pieles de oveja, creo que fue, y los cubrió con ellas. Y así que mostró por medio de eso que se necesita la sangre. Ahora, si yo puedo ver la escena que hay, un drama, ¿verdad? Si puedo decirlo así. Está allí Adán y Eva con sus hojas de higueras. Y se presentaron ahí enfrente de Dios. Y les dijo: ¿Qué es esto? Bueno, esto es un drama. ¿Qué es esto? Esto es un ridículo. Yo no quiero hojas. Yo puedo ver a Dios quizás agarrando las hojas, quitándolas, y luego corriendo ahí Dios para matar esas ovejas, para cubrirlos a sus hijos que habían caído con pieles. En otras palabras, mató a sus animalitos que él mismo había les dado vida y salud y criarlos, que él los crió. Tuvo que matar a alguien. Tuvo que haber un sacrificio, un sustituto. Ok, ¿sí me entendieron? Gracias, y si no, pues puede adelanto, porque el tiempo me pone mucha presión, la cual siempre ha sido el programa
con el mismo extracto, la cual siempre ha sido el programa de Dios y siempre será el programa de Dios, que por medio de la sangre hay remisión de pecado, y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Thank you, brother. Gracias. Muy amable. Gracias. Ahora, esto es para mí. Yo no sé para ustedes, los que están viendo allá en el internet, pero yo lo tomo para mí. Aunque no lo hagan de la manera que ustedes quieran, aunque lo hagan de la manera que ustedes quieran, todos los otros programas fallarán, excepto este. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahí puse unas notas de Hechos 9:22, se repiten mucho, pero creo que alguien lo aprenda, que alguien se crea, se quede con ello y puede quizás mirar en su Biblia y mirar que no estamos echando mentiras, ¿verdad? Es palabra de Dios. Dios en el principio expuso el programa, y la única manera que hay para regresar al compañerismo, aquí está pesado, ¿ok? ¿Cuántos están deteniéndose de su cinturón? Okay. Dios en el principio allá expuso el programa. He laid it out. He put the program there. Puso un programa. Aquí está el programa que sigue. No hay otro programa. Dios en el principio allá expuso el programa, y la única manera que haya para regresar al compañerismo con Dios y uniendo unos con los otros, que se identifican que son cristianos, que se identifican que creen en la palabra de Dios, en la Biblia. No le hace cuál iglesia vaya, no le hace cuál religión, hablando de iglesias, bautista, metodista, todista, lo que sea. Nos está hablando a nosotros. Es por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Amen. Okay. La definición, porque yo tengo que aprender más español, ¿verdad? Definición de expuso es un verbo y quiere decir, viene de arriba, de exponer, desenmascarar, Dios mío, descubrir, revelar, demostrar y abrir. Y ahora, en la parte legal, exhibir. Ahí está. Puso la muestra. Presentar, mostrar, exponer, manifestar y acusar. Me voy a manifestar. ¿Cuántos creen que Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios se manifieste en su vida? A sus manos, aquellos que quieren. Se fían que yo no voy a ser mi mano, ¿verdad? Manifestar en el latín. Manifestar en el latín es una definición que dice que literalmente golpear con las manos. Y hay veces que no nomás con las manos. Hay el Señor Jesucristo, Dios sabe cómo moldearnos, cómo formarnos, y quizás también nos traiga a patín, como dicen los pachucos ahí en el DF. Pero yo no soy pachuco del DF, pero para que nos entendamos, patín con la pata. Me dijo una vez un arquitecto, no, hermano, no se dice patada, porque nosotros somos humanos. ¿Cómo se dice pues? Puntapié. Ay, Dios mío. Puntapié. Qué formal somos, ¿verdad? Presentar, ofrecer, regalar, dar, mostrar. Hace 2000 años atrás, Él presentó a su cordero, el cordero, primer corderos que mató, apuntando que iba a venir un cordero
Aún Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios Amen. que quita todo el pecado del mundo. Amen. Y lo colgaron, un árbol de la vida, siendo colgado en otro árbol, un árbol romano, haciendo mofa de él, muriendo por sus pecados y mis pecados, por los judíos también y los gentiles. Amen. Lo presentó a ofrecer, ahí lo regaló, lo regaló, porque de tal manera al mundo que ha dado un regalo a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No que se ponga delantales. Amen. Amen. Dios mío. Y él, hablando de Dios, él mató el cordero, Yeah. a la oveja, y les trajo la piel de oveja. El piel de oveja. Yo voy a pasar un poquito más allá, ¿está bien? No piel de una cabrita. Piel de oveja, borreguita. Amen. Ok. Algo murió para cubrirlos. Yes. Y eso es exactamente correcto. Ustedes no lo pueden organizar. Ustedes no lo pueden educar. Amen. Ustedes no lo pueden hacer científicamente. Hablando de habló el profeta allí en la base de compañerismo en Long Beach, California, en el párrafo 104 en inglés, en 1961. Y ustedes lo tienen que aceptar todas las bases de fe, sobre las bases de fe. Que algo murió por ustedes, eso trae el compañerismo. Amen. Amen. Las bases de la fe. ¿Cuántos creen en las bases de la fe? Amen. Bueno, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amen. Cuando usted la oye y se manifiesta en usted, entonces usted la toma y es suyo. Ok. Amen. Entonces puede tener ese compañerismo con el Señor Jesucristo, identificándose y aún identificándose con el hermano Ernesto aquí, como cuando estábamos en Perú, platicamos ahí ciertos detalles. Dios les bendiga a aquellos que están oyendo y viendo, que Dios les ayude, ¿verdad? Ya encerrando, en Génesis 3, 24, echó pues fuera al hombre, hablando de Dios, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, ya lo habíamos leído en el número 3, que se revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amen. Después vamos a entrar que el árbol de la vida es Jesucristo. Después vamos a decir que el árbol de la vida, el árbol también de la esencia de bien en el mal, es una persona también. Amen. Ok. En una parte dice que es la mujer. Y en otra parte después dice que es Satanás. Ok. No, amén. Es bueno que no digan amén. Pero la vida que nosotros tenemos vino a través de una mujer. Yeah. Pero por eso morimos, porque no tomaran el árbol de la vida. La palabra de Dios dice que el hombre, que la persona que toma de Jesucristo y come del árbol de la vida, come del hombre Jesucristo, Amen. vive para siempre. Amen. Ok. Amen. Pero después vamos a entrar ahí y enseñar y mostrar y tener todas las citas y las palabras de Dios para que ustedes lo vean. Que la mujer también tiene su lugar. Yeah. Amen. Jesús dice,
Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está. Jesús es la vida también. Yes. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerde que antes, cuando los echó fuera, los querubines estaban ahí y eso me gustó mucho a mí porque dije, es increíble, es increíble. El Evangelio de Dios para salvar las almas, para salvarnos, para tener una novia, para raptarla, para también salvar al remanente, a los judíos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabían ustedes que ustedes son jueces y van a juzgar a la gente? ¿Cuántos sabían ustedes? El Señor Jesucristo, lo voy a decir que tal vez, hasta que se les quede grabado. Jesucristo, yo me arranco y quizás me malentiendan, ¿verdad? Pero si yo digo que Jesucristo es mi carnal, me siento muy suave, perdónenme. Pero Él se hizo humano para que Él pudiera morir por sus pecados. Porque todo lo que Él sufrió, usted lo ha sufrido. Todas esas estaciones, todas esas cosas, Él los tomó en su cuerpo. Pero nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él fue criado por Dios. La sangre, todo lo que se necesitaba para traer ese vaso santo aún de la Virgen María. Todo es muestra. Pero es tan bonito cuando usted entiende eso. Okay. Aquí está. Echó pues fuera el hombre y puso los oriente a los querubines. Y están los querubines cuidando al árbol, al Señor Jesucristo. Si lo hablo más claro. Porque Jesucristo es el camino. Es el camino donde usted puede conducirse y va a haber vida. Él es el camino y la verdad, la vida, todo es Él. Pero no podían regresar porque habían hecho un equívoco. Pero ellos querían hacerlos con sus delantales de higuera, pero Él quería sangre. Entonces Dios mismo hizo la sangre, mató los animalitos. Entonces puso los ángeles allí querubines para proteger el camino. Okay. ¿Y qué? Dice usted. Aquí va. En entonces, cuando eso pasó, los querubines están allí protegiendo miles y miles de años. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, cuando cumplió el cumplimiento, que vino ese vaso santo de la Virgen María, para ser su carnal, para ser su pariente, redentor, su pariente, su hermano mayor, para morir en la cruz por usted y por mí, por todas las cosas que hicimos, ¿verdad? Entonces, estos querubines, se rompió el velo ahí. Pues entonces los querubines ya no estaban protegiendo, estaban yendo a la gente y tratando de corretearlos. Esa es mi palabra, es mi español. Para empujarlos, para que fueran al árbol de la vida. Esos ángeles ahora están empujando a la gente, haciendo todo lo que puedan para que cojan del árbol de la vida, para que puedan comer, tocarlo. Ya cuando usted lo toca, va a haber algo, va a haber algo, va a haber una transformación. Entonces va a haber un nuevo nacimiento. Ese Espíritu Santo lo va a bautizar a usted. Usted va a caminar diferente, no va a pensar igual, pero un poco a poco, porque es un proceso. Es un proceso. Pero quizás sea de un arranque, así como le pasó al hermano Esteban, al hermano Ernesto también, y a su servidor. Pero le servimos por años y no había nuevo nacimiento, no había Espíritu Santo. Habíamos escuchado el Espíritu Santo, pero un día bajó. Y fue la obra del Espíritu Santo. Aún ahorita mismo es la obra del Espíritu Santo que está hablando a usted, le está hablando.
Amen. speaking to you. Amen. Dios es real, Él cumple su palabra y la ha cumplido. Dios los bendiga en esta mañana.